Hola, gracias por conectarse. El artículo, bueno, primero, después de una pausa entre que si el Día de las Madres y las vacaciones, etcétera, vamos a retomar el Journal Club. Y pues después de esta pausa, la votación que ganó, la última votación fue el artículo de John Ioannidis. Eh, es un artículo medio denso, complicado, pero se le puede sacar muchísimo jugo. La verdad es que me dio gusto que hubiera ganado. Hay mucho que discutirle y pues bueno, vamos a platicar sobre él, ¿no? Vamos primero o sea, para que se den una idea de la relevancia de este artículo y ahorita vamos a- al resto de los detalles que hay en este artículo. Nada más, o sea, déjenme mostrarles cómo, a ver, el artículo en realidad es una carta, es una editorial, podríamos decir, es un ensayo. Y vale la pena mencionar que si ustedes, por ejemplo, lo comparan en cuanto a citas o visitas, o digo, no es que esa sea la mejor forma de comparar un artículo, ¿no? Pero, o sea, para que vean que es un clásico, este es un artículo que se ha visto más de 2 millones de veces, se ha citado más de 6.400 veces. Es una locura. O sea, por ponerlo en contexto, el Recovery tiene la mitad de esas citas. O sea, el artículo más importante de todo el 2021, digo, son menos años, por supuesto. O sea, o sea, ese es el nivel de artículo eh, y pues, de difusión que ha recibido esta carta, ¿no? Está publicado en PLOS Medicine, que es argumentablemente la revista totalmente de acceso abierto, pues más grande, pues, ya tiene muchos años. Y bueno, mencionar que John Ioannidis es también una leyenda, es profesor de estadística médica en Stanford, de formación, hizo matemáticas, hizo infectología y tiene varios trabajos clásicos sobre medicina basada en evidencia, investigación sobre las investigaciones. Eh, de las muchísimas cosas que ha publicado, también es de estos autores que, bueno, como, o sea, es esperable, ¿no? O sea, cuando alguien es exitoso, lo que hace invariablemente le empieza a llover hate. Y pues hay mucha gente que lo critica. Lo ha criticado por varias cosas. Se metió ahí en un escandalillo, en correspondencia con unos autores. Fue medio escéptico al principio, sin por supuesto llegar a ser antivacunas y usar cubrebocas, pero pues cuestionó algunas de las cosas y recomendaciones que se habían hecho porque no habían estado basadas en evidencia tan fuerte y eso también le ganó un chorro de hate. Lo critican también porque ciertamente es un autor pues, demasiado prolífico, ¿no? O sea, creo que publica más de 50 papers al año y pues mucha gente dice que eso quiere decir que ni los escribe él. O sea, eh, a ver, yo no lo conozco, yo no puedo decir si es bueno, si es malo, si es lo que sea. Al final del día no importa, y lo que importa pues, es la calidad de la evidencia y de las ideas. Y sí tiene varios artículos que son clásicos. Por ejemplo, por ahí les recomiendo uno muy divertido y además muy bien hecho, de una revisión sistemática hecha al azar sobre un libro de cocina. O sea, precisamente sobre uno de los puntos que menciona en esta carta. Eh, con todo esto de que hay alimentos es que este alimento causa cáncer, es que este alimento previene el cáncer. Bueno, pues agarró un libro de cocina clásico y agarró 50 ingredientes al azar y se fue a buscar si causaban o reducían cáncer y encontró evidencia opuesta para el mismo ingrediente más de la mitad de las veces. Y pues justo subrayando lo ambiguo de este tipo de resultados y de pues, realmente el poco valor y relevancia que tienen, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ese es Johnny Vanidis, googleenlo, no es que todo lo que haga sea perfecto, pero pues, sin duda, hay como muchísima gente, hay cosas que aprenderle y hay ideas y ejemplos que son valiosos. Ahora, argumentablemente, es su paper más famoso. Y, a ver, hay un par, dos o tres ideas que indiscutible, ¿no? O sea, lo hizo muy bien. Y hay otras dos o tres ideas
que a mí me parecen muy debatibles, que a mí me parece que se tienen que tomar con una pizca de sal. Y van a ver a qué me refiero ahorita, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahora les comparto mi otra aplicación para que podamos eh, empezar a analizar el artículo. Y bueno, pues el artículo se llama literal ¿por qué la mayor parte de los hallazgos que se publican está mal? O sea, ni siquiera lo está preguntando, ya lo está afirmando y está diciendo que esto se trata sobre las causas detrás de ese fenómeno. Lo cual ya de entrada nos podría poner a cuestionarnos, ¿no? O sea, a ver, ¿te cae la mitad? O sea, ¿te cae que es más probable que todo lo que se publique está mal y que, o sea, ya ni siquiera lo cuestionas, ya lo das por hecho y esto vamos a explicar por qué? Y a ver, o sea, como todo buen título, o sea, una de las cosas por las que se le ha criticado mucho a Jan Ioannidis es por ser pues, un poco sensacionalista, por ser medio amarillista. Eh, a ver, sí, la verdad es que siendo sinceros, yo sí creo que este artículo es un poco sensacionalista, peca un poco de ser alarmista. Sin embargo, la verdad es que creo que estoy un poco de acuerdo. No es que todo lo que pone sea literalmente cierto y tiene que ser interpretado con muchos matices. Eh, Sin embargo, creo que el problema que existe, que sigue existiendo, porque este es un artículo del 2005 y muchas de sus críticas siguen siendo vigentes, a pesar de que está por cumplir 20 años. Eh, Creo que el problema es tan grande que amerita un poquito de sensacionalismo para, pues, o sea, generar un cambio de cultura, que es en realidad lo que quiere, o bueno, a mi parecer, el punto principal de este artículo. Del mini abstract, o sea, este artículo se trata simplemente de mostrar cómo las simulaciones muestran que para la mayor parte de los estudios y diseños es más probable encontrar un artículo falso que verdadero. Y que la segunda idea, que esta es un poquito más abstracta, es que en realidad lo que se está publicando en muchos de los casos es una estimación del tamaño del sesgo en un campo específico del conocimiento. Vamos a ver a qué se refiere Jun Ioannidis con estas ideas. Y ya de entrada vamos a ver que o sea, esta carta, este ensayo, en realidad se trata como de una serie concatenada de experimentos de pensamiento, ¿no? De casos hipotéticos, que por supuesto están basados en lo que vemos todos los días, pero que pues no pueden tomarse como una estimación puntual, precisa o universal, ¿no? Tal vez precisa, tal vez más precisa que universal. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere. Lo primero es, bueno, y en eso estamos todos de acuerdo, o sea, a todos nos preocupa que un montón o sea, estamos conscientes de que un montón de lo que se publica es incorrecto. Aquí habría tal vez, o sea, no nos vamos a meter en los pleitos filosóficos, semánticos de definiciones, de cuál es la diferencia entre incorrecto y falso, etcétera. Pero básicamente, a todos nos preocupa que estamos conscientes de que hay muchísimas cosas que se publican en las que no podemos o debemos confiar. Y lo primero que nos dice John Ioannidis, con lo cual estoy de acuerdo, es que esto no debería de sorprendernos. O sea, simplemente, esto de hecho es esperable. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con cómo están establecidas las convenciones de publicación. Estas cosas de que el error alfa sea de 0.05 y el error beta típicamente es de 80, de 90, de 0.80, 0.9, etc, etc. O sea, básicamente lo que está haciendo es un análisis de cómo funciona la mayor parte de la interpretación, las reglas de interpretación de la ciencia que se publica, para explicar por qué no nos debería de sorprender que la mayor parte de lo que se publica no sea confiable para respaldar un cambio en pues, las recomendaciones o las intervenciones médicas, ¿no? Eh, los hallazgos de investigación los define, y esto es algo bien importante. O sea, este es un artículo que en realidad es filosófico o epistemológico. Entonces, pues, o sea, John Ioannidis pasa un buen rato simplemente definiendo a qué se refiere con cada uno de los términos, que luego son trasladados a fórmulas o a ecuaciones, más bien. Entonces, vamos a empezar con algunas de estas definiciones y para Ioannidis, un hallazgo
está definido como la relación estadísticamente significativa entre una intervención o que un predictor es efectivamente un predictor, o un factor de riesgo efectivamente un factor de riesgo, o que una asociación sí existe. Y un hallazgo negativo, que también puede ser útil, lo cual aclara y es totalmente cierto, pues, o sea, de hecho aquí introduce una crítica que es como muy válida y tiene más que ver como con la interpretación que hacemos de algunos términos, que típicamente entendemos por un hallazgo negativo, pues cuando no se encuentra esta significancia estadística. Y parte del problema es que la palabra negativo pues, también está asociada con este significado de ser malo. Eh, y a ver, digo, no tiene mucho sentido discutir si habría una mejor alternativa o no. El punto es que pues, cuando escuchamos un hallazgo negativo, consciente o inconscientemente estamos adoptando esta conclusión de que es malo no haber encontrado una asociación estadística muy significativa, una diferencia estadística muy significativa. Y bueno, esto pues nada que ver, ¿no? O sea, los hallazgos negativos son muy valiosos, muchas veces son más valiosos y está muy bien documentado que tendemos a subestimar particularmente la relevancia de los hallazgos negativos, de no encontrar nada. Eh, Sin embargo, bueno, pues se va a enfocar en los hallazgos positivos y no en los hallazgos negativos, ¿no? Y bueno, y aquí viene el setting, la estructura del resto del paper, que es muy interesante y que tiene que ver con la tabla de 2x2 o la matriz de confusión, la tabla tetracórica, como sea que le quieran decir. No me voy a meter demasiado en los detalles de este tipo de análisis en el mismo canal del Journal Club. Pues está el cursito y hay toda una clase de pues, estas matrices de confusión, ¿no? Las tablitas de 2x2 está en el apartado de la interpretación de pruebas diagnósticas. Pero como breve repaso, pues en una matriz de 2x2, en las columnas se escribe, por así decirlo, la realidad, ¿no? Lo que efectivamente ocurre. Si es, si efectivamente algo ocurre, columna izquierda, si algo no ocurre o no es verdadero, columna derecha. Y lo que se observa se escribe en las filas. Fila superior, si sí se observó, fila inferior, si no se observó. Y pues típicamente las columnas, o la definición de si algo es verdadero o no, real o no, pues se atribuye a un error estándar, perdón, un error estándar, a un estándar de oro. Eh, y esto es parte, a ver, no de un problema, pero sí de una limitación en el resto del texto, que es que pues todas las cosas que se van a discutir a continuación son ciertas, pero no es tan fácil identificar cuáles de los distintos corolarios del artículo aplican a un contexto específico, porque pues como el mismo Ioannidis lo reconoce en el texto, es imposible tener un estándar de oro de pues qué va a ser cierto en investigación y qué no. O sea, si tuviéramos eso, pues no habría investigación, ¿no? Ya sabríamos y ya está. Sin embargo, pues en este hipotético, este es un supuesto hipotético en el que está, que engloba todos los distintos análisis y corolarios que van a venir a continuación. Y la primera definición que pone es R. Y R lo define como la proporción que hay de relaciones verdaderas sobre, o relaciones que sí existen, estadísticas, relaciones estadísticas que sí existen, respecto a las que no existen. Y vale la pena mencionar que esto cambia pues, con cada campo del conocimiento. Es decir, simplemente decir, vamos a suponer, o sea, no todas las hipótesis en distintos campos de conocimiento tienen la misma probabilidad de ser ciertas. Vamos a poner un ejemplo. O sea, porque hay ciencias más jóvenes que otras. O sea, hay ciencias que por definición son más exploratorias que otras. Hay algunas que, bueno, a ver, no nos vamos a poner a discutir que eso sí es una ciencia y que no, pero a ver, por poner un ejemplo extremo, la proporción de hipótesis correctas en la astrología pues, es menor que en la astronomía, ¿no? Por decir algo. R simplemente es la proporción que hay entre las hipótesis correctas e incorrectas. Y vale la pena recordar que como no todas las ciencias tienen el mismo tiempo, por ahí luego se habla del grado de madurez, por así decirlo, ciencias más nuevas que otras.
pues por naturaleza unas son más exploratorias que otras y hay más certezas en unas que en otras. Muchas veces confundimos esta cosa como de conocimiento científico con estar seguro y pues nada que ver. O sea, no todas las ciencias tienen el mismo grado de incertidumbre. A veces dentro de la misma ciencia no hay el mismo grado de incertidumbre. Y también hay que tomar en cuenta, y esto es un supuesto que simplemente se hace para la simplicidad de los cálculos, que, o sea, por lo tanto, o sea, que un estudio tiene una probabilidad preprueba o eh, o sea, toda hipótesis más bien tiene una probabilidad pre-test de ser verdadera o no. No estamos igualmente seguros de, a ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, lo voy a traer a mi campo de estudio, ¿no? Que es mejor conozco. Estamos mucho más, creemos que es mucho más probable que la cetosis vaya a ser benéfica para pacientes con falla cardíaca que de lo que estamos, es más grande nuestra certeza o nuestra probabilidad de que esa hipótesis sea correcta. Las intervenciones cetogénicas son buenas para las personas con falla cardíaca, que la hipótesis de las intervenciones cetogénicas son buenas para las personas con fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Por distintos motivos, no me voy a meter en esos puntos ahorita. No todas las hipótesis son igual de sólidas, son igual de probablemente verdaderas. Entonces, esta probabilidad preprueba de que una relación o una hipótesis sea verdadera, pues se puede calcular de el, la proporción de todas las hipótesis de un campo de ser verdaderas sobre esa misma proporción más uno, ¿no? O sea, es simplemente la relación matemática que existiría. Y sé que hay que tomar en cuenta que en las tablitas de 2x2 que trae el artículo están expresadas respecto a C. C es el total, ¿no? O sea, el total de las hipótesis de un campo que existen. Y entonces, por eso, vamos a la tablita 1, el total es C, y por lo tanto, si se acuerdan cómo se hacen estas tablitas, pues, o sea, cuando vamos a multiplicar algo por C, pues estamos de alguna forma expresando sus proporciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, si yo tengo, acuérdense, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es real, se escribe en las columnas, lo que se observa, en este caso en una investigación, se escribe en las filas. Yo puedo expresar que del total de hipótesis por el error alfa, el error de cometer un falso positivo, por así decirlo, un error tipo 1, sobre R más 1, pues correspondería precisamente a esta casilla, ¿no? Y esta parte es la parte en la que la se vuelve un poquito abstracto, se vuelve un poquito técnico. No es que sea difícil, o sea, simplemente si agarran cualquiera de sus acordeones, de las tablitas de los pudos, se van a dar cuenta de que estamos haciendo lo mismo. Acuérdense que, por ejemplo, otra forma de rellenar esta tablita de 2x2 es decir que lo que ocurre en la primera celda, ¿no? En donde sí observamos algo que es cierto, pues es un verdadero positivo. Cuando no observamos algo que no es cierto, lo que correspondería acá, pues es un verdadero negativo. Esto sería un falso positivo, porque observamos que sí, cuando en realidad no. Y esto sería un falso negativo, porque no observamos algo cuando en realidad sí existía, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, pero expresado con álgebra. Y beta aquí, por supuesto, es el error beta. Acuérdense que el poder estadístico matemáticamente se define como 1 menos el error beta. Alfa es la probabilidad de error tipo 1, beta es la probabilidad de error tipo 2, y poder estadístico, o sea, como el error tipo 2 es no observar algo cuando sí existe, la capacidad o la probabilidad de observar algo que sí existe, el inverso de esto que acabo de declarar, es el poder estadístico. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el poder estadístico, 1 menos beta, por la probabilidad, por el porcentaje de hipótesis o asociaciones verdaderas en un campo sobre R más 1, por el total de esas hipótesis, pues es lo que me está dando cuántas de estas hipótesis que sí existen sí voy a observar.
Entonces, eso mismo o esas mismas relaciones algebraicas en el resto de la tablita es lo que podemos observar. Y por lo tanto, un resultado, una publicación, es más probablemente verdadera que falsa si el poder estadístico por la tasa de asociaciones verdaderas es mayor a 0.05, ¿no? O sea, eso bueno, pues, deriva o es secundario a las definiciones que acabamos de mencionar. O sea, esta tablita es como el setting, por así decirlo, la estructura del resto de los análisis y de los corolarios que ven a continuación. Pero además, Ioannidis hizo una cosa como muy útil, me parece, que fue poner dos tablitas extras, como para ejemplificar el efecto que tienen dos cosas que pues, son inescapables en investigación, en esta misma serie de fórmulas, que podemos decir que este es como pues, las fórmulas iniciales o basales, como les quieran decir. ¿Qué ocurre cuando hay sesgo? Porque, pues, hasta aquí no hemos dicho que, o sea, simplemente hemos declarado que hay un porcentaje que ciertamente es distinto en distintos campos del conocimiento de hipótesis verdaderas o falsas, ¿no? Y como hay conocimiento, como hay campos del conocimiento que tienen más tiempo y más certezas, más herramientas, porque son más fáciles de medir, pues tienen mayores probabilidades de que sus hipótesis sean verdaderas que otros. Pero le hemos metido sesgos, y esos definitivamente influyen en la probabilidad de que al final algo sea cierto o no. Porque aquí es en donde vale la pena mencionar que, a ver, en las tablitas de 2x2 podemos calcularles muchas cosas, sensibilidad, especificidad, etcétera. En medicina, una de las cosas más útiles que tenemos para calcular, los médicos la mayor parte de las veces hacemos recomendaciones individuales y no globales, y por eso para los médicos a nivel individual es más importante el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo que la sensibilidad o que la especificidad. El valor predictivo negativo es la proporción de resultados correctos dentro de las observaciones positivas, por así decirlo. O sea, acuérdense que sensibilidad y especificidad de alguna forma se calculan de otra forma que, como la que a veces se enseña, es que sensibilidad y especificidad se calculan con las columnas y los valores predictivos se calculan con las filas. No es la mejor mnemotecnia, pero más bien, o sea, si lo razonan, van a entender por qué, de la misma forma que la interpretación del valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente sí esté enfermo si su resultado sale positivo. En este caso, no estamos tratando de pruebas diagnósticas de pacientes, estamos hablando de la probabilidad de que un artículo sea verdadero si su resultado estadístico fue positivo. Es lo mismo. El valor predictivo positivo o el equivalente a lo que sería el valor predictivo positivo en una tablita de 2x2 de una prueba diagnóstica, aquí se interpretaría como la probabilidad de que un estudio que reportó un hallazgo efectivamente es verdadero. Esto puede incluir sesgos, y ese sesgo pues también no es como que sabemos exactamente la proporción de estudios sesgados ni sus magnitudes, pero podemos expresarlo, y Ioannidis aquí lo expresa con el término de U. Y define sesgo, o sea, aquí también hay que mencionar, esta es una de las cosas en las que mucha gente discrepa o critica este artículo. La definición típica de sesgo es como cualquier fuente de error sistemático, ¿no? O sea, puede ser que haya sesgos al momento de recolectar los datos, o sesgos al momento de analizar los datos, o sesgos al momento de reclutar a los pacientes, o sesgos al momento, bueno, la definición típica es cualquier fuente de error sistemático. En este caso específico, es la proporción de análisis que no hubieran sido considerados positivos, pero que de todos modos fueron reportados como tales. No es que sea la única definición de sesgo, tampoco es que esté mal. Y Ioannidis hace un énfasis que me parece muy relevante, que es el de no confundir sesgo con la variabilidad atribuible al azar. Esto es súper importante. Todas las mediciones, absolutamente todas, tienen un error de medición. Hay instrumentos que tienen más error de medición que otros. No sé, por ejemplo, los esfimomanómetros de mercurio, ya no se usan porque el mercurio es tóxico, pero tienen
o sea, los aparatos para medir la presión arterial con mercurio tienen menos error de medición que los que utilizan aire, porque los de aire hacen una conversión, ¿no?, de la presión del aire a mililitros de mercurio. Entonces, hay ese error de medición que a veces cae para arriba, a veces cae para abajo. Nosotros asumimos que la mitad de las veces cae para arriba, la mitad de las veces cae para abajo, y que es azaroso cuando cae para arriba y para abajo. Esto es crucial porque el azar es predecible. Esto genera un poco de confusión, pero lo digo de forma literal. Eh, el conjunto, el azar en conjunto es muy predecible. El azar de forma individual o caso por caso no es predecible, por supuesto. Pero acuérdense que, y también ahí, o sea, pueden echarse en la clasecita de las distribuciones, que está ahí en el canal, las distribuciones gaussianas son una herramienta muy poderosa y precisa para predecir la distribución de resultados cuando estos están generados por el azar. Y eso es algo muy, 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 muy importante. Y esto es en realidad la base matemática de por qué para algunas preguntas de investigación lo mejor que podemos hacer es aleatorizar. Porque como ya estamos esperando que haya fuentes de variabilidad que no están incluidas en nuestro diseño experimental, queremos distribuir esos errores de forma azarosa para entonces saber de forma precisa nuestro grado de incertidumbre. Entonces, no, sesgo no es eso, definitivamente no es eso. No es el mismo error de medición que sesgo. Y en la presencia de sesgo, pues entonces la tabla 2 es exclusivamente las mismas ecuaciones de la tabla 1, las mismas fórmulas de la tabla 1, pero con la presencia del término de U, que corresponde al sesgo, ¿no? Y entonces, dentro del mismo esquema, acuérdense que el valor predictivo positivo en este caso es la probabilidad de que cuando un estudio dice que algo es estadísticamente significativo, efectivamente lo sea. Hay una nueva definición, ¿no? O sea, que ahora tome en cuenta el sesgo. Sin embargo, y esta es una de las figuras más importantes del paper, si no es que la más importante del paper, lo que hace Ioannidis es que si fijamos distintos niveles de poder estadístico, pues porque beta, nosotros sabemos cuánto vale beta típicamente, lo podemos controlar. O sea, podemos ver cómo cambia el valor predictivo positivo con distintos valores de beta cuando hay distintos valores de sesgo. Entonces, esa es la figura 1. Entonces, fíjense cómo cuando el poder es del 20%, el poder estadístico, la probabilidad de encontrar una relación que sí existe es del 20%. Y acuérdense que cada hipótesis tiene una probabilidad basal o inicial de ser verdadera. Cuando hay sesgo, que son los distintos colores de U, si yo tengo mucho sesgo, 0.8, por más probable que haya sido mi hipótesis en un principio, híjole, pues no cruza mucho la mitad. La probabilidad de que yo vaya a encontrar algo es de menos de la mitad. Fíjense cómo las dos cosas, o sea, tenemos en realidad varias dimensiones en esta misma gráfica. En colores distintos, la cantidad de sesgo, y en poder estadístico, un panel distinto para cada poder estadístico. Fíjense cómo, conforme va aumentando el poder estadístico, se va abriendo la distancia que hay entre las líneas de colores. Y cuando hay poquito poder estadístico, pues están como muy juntitas. Y sí, por supuesto que entre más probable sea una hipótesis desde un inicio, pues menos depende de cuánto sesgo hay o no, o de cuánto. Aquí me gustaría enfatizar que el análisis de Ioannidis es por campo de estudio, no por paper. O sea, mucha gente cree que, o a veces se interpreta como que, es que Ioannidis demostró que no le puedes creer a ningún paper. No, o sea, Ioannidis demostró que hay distintos campos de estudio en donde hay que ser más escéptico en general que en otros. Porque distintos campos de estudio tienen distintos niveles de sesgo, tienen distintos niveles de probabilidad preprueba. Y pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no voy a poner otro ejemplo. No estamos tan seguros de fármacos muy nuevos como lo estamos de fármacos muy viejos, ¿no? No estamos tan seguros
Hay campos de estudio que son cuyos fenómenos son más fáciles de medir que otros, ¿no? O sea, en cardiología es más sencillo, hay más herramientas de medición que en psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, todo esto tiene que tomarse en cuenta. Nada sorpresivo, no es que sea el hilo negro, pero entre más sesgo hay, menos importa el poder estadístico, ¿no? Entre menos poder estadístico hay, pues menos probable es encontrar un hallazgo que es verdaderamente positivo. Ahora, Ioannidis pone una tabla 3, en donde además eh, la, pone un factor para mostrar cómo cambia la probabilidad de encontrarse un estudio verdadero entre más grupos independientes hay analizando la misma hipótesis. Yo creo que este es el punto más flaco del paper, por muchos aspectos. La verdad es que es raro, al menos a mi parecer, esta es mi opinión, pero a fin de cuentas, pues, esta opinión de Ioannidis, y cada quien tiene distintas formas de justificar su opinión. Es muy raro encontrarse dos o más grupos evaluando exactamente la misma hipótesis. Típicamente son variaciones pequeñas de una hipótesis común, pero es muy difícil encontrarse cosas exactamente iguales. De hecho, si se acuerdan de los primeros journal clubs, cuando vimos el Accord y el Advance, pues a ver, la hipótesis general es la misma, pero la intervención no era exactamente igual. Entonces, estas simulaciones a mí me parecen que son un poco menos sólidas que las pasadas. O hay que asumir más, por así decirlo. El mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que aquí la beta tiene un coeficiente n que corresponde al número de diferentes grupos investigando la misma hipótesis, y para meter eso, pues no está considerando el sesgo, ¿no? Que antes había puesto con la letra U, y simplemente nos pone que, igual que con la figura que acabamos de ver, pues podemos simular lo mismo. ¿Cómo cambia el valor predictivo positivo cuando estamos con más grupos evaluando la misma hipótesis? Las gráficas se parecen mucho, obviamente se van abriendo las líneas de colores conforme tenemos más poder estadístico, ¿no? Comparen el 20% de poder estadístico con el 80% de poder estadístico. Pero el punto más importante, y vale la pena entonces a lo mejor ver las dos figuras, es fíjense cómo es de hecho difícil conseguir que claramente las probabilidades de encontrarse un estudio superen el 50%. O sea, estamos hablando de que necesitamos una probabilidad preprueba de esa hipótesis alta, con poco sesgo, con buen poder estadístico, ¿no? No es tan frecuente. Y con base en esto, pues, Johnny dispone distintos casos corolarios, ¿no? Que son muy intuitivos, o sea, no vale la pena detenerse mucho en ellos. Entre más pequeño un estudio, entre más pequeño la muestra de un estudio, menos probable, más bien, porque acuérdense que está hablando del campo completo. Entre más pequeño sea el promedio de las muestras, del tamaño muestral de los estudios de un campo, pues menos probable va a ser encontrarse hallazgos verdaderos. Entre más pequeños sean los tamaños del efecto, el promedio de los tamaños del efecto de un campo, menos probable encontrarse estudios con hallazgos verdaderos. Entre más, o sea, este es un corolario que también ahí no estoy completamente de acuerdo. O sea, el corolario 3, entre más grande el número y menor sea la selección de las hipótesis que se están estudiando, es menos probable encontrarse hallazgos. Y aquí vale la pena mencionar que esto tiene que ver con la idea de múltiples pruebas de hipótesis simultáneas, ¿no? Si se acuerdan por ahí del error de Bonferroni, esta corrección que tenemos que hacer, la corrección de Bonferroni, perdón, esta corrección que tenemos que hacer si estamos evaluando muchas hipótesis al mismo tiempo, pues tiene que ver con esto, ¿no? O sea, por pura probabilidad, por cómo están escritas las convenciones de investigación, si yo evalúo 100 pruebas de hipótesis con un error alfa del 5%, pues ya puedo esperar tener 5 errores tipo 1 en esas 100 pruebas de hipótesis. A eso se refiere, ¿no? O sea, entre más y más y más y más hipótesis al mismo tiempo
se estén evaluando, pues menos. Esto es particularmente importante, perdón, para los estudios con mucho poder de análisis. Se le va de hecho, se le va el cuello a los GWAS, porque básicamente cada gen es una hipótesis, ¿no? Entonces tenemos que castigar muchísimo el error, el valor de la significancia, porque básicamente estamos evaluando 30.000 hipótesis. El 4, pues también es muy intuitivo, ¿no? Entre más laxos seamos con las definiciones, con los puntos de corte, con la forma de analizar datos, con las herramientas y mediciones, pues menos probable va a ser encontrarse hallazgos verdaderos, ¿no? Eso es muy intuitivo. Entre más grande sea el incentivo financiero o los incentivos, pues sí, por así decirlo, perversos o extra médicos de los autores, pues más probable va a ser. Pero pues esto en realidad es una forma de sesgo, ¿no? O sea, más bien un motor del sesgo. No es, insisto, ninguno de estos correlatos es el hilo negro, son muy intuitivos. Y otra cosa que tiene que ver con el sesgo, y que pues bueno, también ahí hay que tomarse con una pizca de sal, es que entre más caliente, entre más de moda esté un campo científico, menos probable será. Aquí no estoy tan de acuerdo, porque, por ejemplo, podríamos usar el ejemplo de las vacunas, ¿no? O sea, difícilmente nos vamos a encontrar un campo de estudio más de moda, más necesario, con más incentivos que producir vacunas contra el SARS-CoV-2. Y la verdad es que en su mayoría son estudios que produjeron muy buena calidad de evidencia. O sea, me parece que es un poco satanizar de más los campos de estudio de moda, solo por estar de moda, como eso no hace que haya hallazgos con mayor probabilidad sean falsos, porque insisto, se puede estar de moda y además tener un muy buen estándar de calidad en las publicaciones, ¿no? O sea, eso lo vimos haciendo tanto tiempo. En la parte final de la discusión, lo que recalca Johnny dice es esto que mencionaba hace poquito, ¿no? Es de hecho bien difícil encontrarse condiciones en las que el valor predictivo positivo supere el 50%. O sea, aquí pone como un análisis, o sea, el hallazgo de un estudio bien ejecutado, con buen poder, aleatorizado, con una probabilidad de ser verdadero de más del 50%, es cierto 85% de las veces. Que pues, puede sonar bien, pero puede sonar no tan bien. O sea, es decir, puedes hacerlo perfecto y solo tienes 85% de las veces de hacerlo correcto. Sí, eso quiere decir. Por otro lado, un metaanálisis con distintos, o sea, que tiene estudios chiquitos y que se asume que aglomerarlos va a corregir la falta de poder estadístico, pues necesita, o sea, la razón, cuando la proporción de hipótesis verdaderas es de 1/3, pues, o sea, tiene valores predictivos positivos bajísimos, ¿no? O sea, es lo mismo con los estudios epidemiológicos. Y esta es la discusión que está basada sobre todo en la tabla 4. La tabla 4 son las simulaciones, o sea, jugando con distintos valores de R y con distintos valores de U, pues podemos tener distintos valores predictivos positivos, ¿no? O sea, lo haces todo perfecto, valor predictivo positivo del 85%. Metaanálisis de puros estudios buenos, valor predictivo positivo del 85%. Pero fíjense cómo, o sea, un estudio exploratorio, un estudio epidemiológico exploratorio, o sea, el valor predictivo positivo es del 0.12. Si se van así, o sea, vamos a ver qué nos encontramos. El valor predictivo positivo es del 0.001, ¿no? Y este es el motivo por el cual se le va el cuello a los chihuahuas, ¿no? O sea, porque básicamente tienes 30.000 hipótesis al mismo tiempo. Entonces, las probabilidades de que de todos los GWAS te encuentres, no quiere decir que los GWAS no sirven, pero quiere decir que tenemos que ser extremadamente escépticos con los GWAS. O sea, hay que tomárselos con súper pinzas y, vamos, simplemente no es que la gente que se dedica a ellos sea fraudulenta, no es que la gente que se dedica a ellos sea incompetente, para nada. O sea, simplemente es que por las
condiciones metodológicas en las que esos estudios ocurren, sí está justificado ser mucho más escépticos. Y una de las afirmaciones tal vez más difíciles de sostener, no porque sean falsas, sino porque son más difíciles de demostrar y también son más difíciles de falsear, es esta segunda conclusión de que la mayor parte de los hallazgos en realidad son mediciones relativamente precisas del sesgo de cada campo. Creo que esta afirmación, que este enunciado asume que la mayor parte de los estudios de un mismo campo tienen las mismas condiciones de sesgo. Y esto pues no es cierto, ¿no? O sea, esto es erróneo. Lo cual quiere decir que de un mismo campo de estudio puede ser que algunos estudios sí sean estimaciones de su sesgo y otros no. Basta ver un metaanálisis, o sea, basta ver el tamaño del efecto en cualquier forest plot en un metaanálisis para darse cuenta que no todos los estudios tienen el mismo intervalo de confianza. Y que, pues, por lo tanto, sería, o sea, esta generalización sí me parece así como muy amarillista. Ioannidis la defiende, o defiende su utilidad diciendo que pues esto nos permitiría tener una idea de cómo sería el sesgo en otros campos de estudio con condiciones similares. Y me parece que es complicado defender o sea, vamos a suponer que yo digo que no, pues es que los sesgos y la probabilidad de hipótesis verdaderas en la dermatología es similar que en la otorrinolaringología. ¿Cómo defines eso? ¿No? O sea, ¿con base en qué? O sea, ¿qué quiere decir similar? ¿Qué quiere decir? Es un statement como mucho más ambiguo. Tiene razón, o sea, por supuesto que la conclusión matemática de los valores que tendríamos, o de cómo interpretar los valores de los tamaños del efecto en un campo de estudio muy sesgado, pues sí serían como cuantificaciones de su sesgo. Pero trasladar eso a algo accionable me parece muy difícil, me parece una generalización ambigua, como cualquier generalización, y no es demasiado útil, ¿no? Insisto, luego defiende que pues, eso pudiera ser útil para estimar nuestro escepticismo en otros campos del estudio, pero, o sea, pues no, o sea, creo que no está tan sencillo decir que dos campos del estudio tienen condiciones de sesgo similares. Luego, propone algunas cosas como para mejorar esta situación. Reconoce que pues, lo que ya mencionábamos antes, ¿no? El estándar de oro pues, es inconseguible. No teníamos cómo acercarnos a eso. Y por lo tanto, pues todas estas simulaciones o experimentos de pensamiento son solo eso. Mucha gente critica la relevancia de este artículo, como diciendo, pues es que es el hilo negro, o sea, eso ya todos sabíamos. O sea, sí, es cierto. Pero de alguna forma es un argumento un poco más ordenado, un poco más técnico. O sea, también reconoce que obtener evidencia de de mucho tamaño es caro. Y una cosa que sí me parece valiosa, una de las sugerencias que hace con los valiosos, es que, o sea, ya sabemos que obtener, particularmente en medicina, obtener evidencia de esas características es súper costoso. Pues deberíamos dedicarlo solo a cosas que son particularmente importantes. O sea, no deberíamos hacer un ensayo intelectualizado de algo que... O sea, esto es más bien un consejo para los tomadores de decisiones y quienes asignan presupuestos de investigación. Si ya vamos a gastar un dineral, pues vamos a garantizar que sea en un estudio con esas condiciones que ya dijimos antes, una hipótesis con buenas probabilidades por prueba, en un estudio bien diseñado. Pues porque eso sí puede simplemente cortar la discusión, ¿no? A ver, esto ya ni le busquen. O sea, básicamente es la forma en la que podemos encontrar un sistema para decirle a un campo de estudio, ya, déjalo morir, no le busques, ¿no? Así, con copia para la ivermectina del COVID, ¿no? O sea, si tenemos ya un ensayo clínico aleatorizado, bien hecho, que no encontró nada, ya ni le busques, o sea, ya. Y eso, pues, eso tiene valor social, por supuesto.
Por supuesto, menciona que, a ver, algo que es cierto es que, eh, pues, muchísimas, o sea, los investigadores pues, no van a tener como eh, incentivos y probablemente van a resistir la idea de que su campo está muerto, ¿no? O sea, todos haríamos eso. Pero, o sea, nadie quiere, esto es por ejemplo muy frecuente en física, ¿no? Por ahí, sí, sí. Si en Netflix se echan este documental de Particle Fever, pues está muy buena la historia de cómo hay gente que le dedicó toda su vida académica a una hipótesis que podía ser o no falseada cuando prendieron el colisionador de hadrones, ¿no? Pues lo mismo, o sea, hay gente que si dedicaste toda tu vida académica a una hipótesis que resulta ser errónea, pues obviamente van a resistir esa evidencia. Pero pues, justo por eso es bien importante tener si ya le vamos a invertir a algo, pues que deje claro que por ahí no va, ¿no? Eh, hay que enfatizar que los hallazgos de distintos campos de estudio no tienen la misma certidumbre. Esto es algo que también pocas veces le decimos a los pacientes. Si yo en mi receta tengo 3 medicamentos, ni de broma estoy igual de seguro del beneficio para mi paciente de todos ellos, ¿no? Eh, y hay que tomar en cuenta que, pues, o sea, esta cosa que aquí puse en rojo y que Dionis declara, los criterios de investigación han cambiado mucho a lo largo de las décadas. Y hay muchos estudios y muchos conceptos y muchos paradigmas que no hemos cuestionado y que fueron producidos en un contexto como el que puso en varios de esos corolarios. Yo, por supuesto, tengo mis sesgos y probablemente imaginan a cuáles me estoy refiriendo, pero muchos clásicos no aguantarían un segundo vistazo. De hecho, no lo están aguantando. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues hay que cuestionar toda la investigación. Hay campos con los que hay que ser más escépticos que con otros, pero también hay que voltear al pasado y ver pues, cuáles paradigmas se generaron en contextos como los de los corolarios que ponen en el artículo y que pues, valdría la pena revisitar, ¿no? Porque probablemente no van a aguantar un segundo vistazo. Insisto, no lo están aguantando. Es un artículo, insisto, medio denso, técnico, de algunas formas. A lo mejor vale la pena ir una repasadita sobre matrices de confusión y valores predictivos positivos. Pero bueno, vale mucho la pena para pues, formar nuestro criterio y tener un radar con distintos puntos de afinación, por así decirlo, calibración, ¿no? Cuando leemos cosas de distintos campos. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros participantes en este segundo Journal Club en colaboración con el doctor Adrián, que nos ha dado una sesión bastante interesante, muy polémica respecto a este artículo que nos acaba de presentar, y le agradecemos muchísimo el que haya hecho esta participación. Doctor, bienvenido. No, gracias a ustedes. Efectivamente es un artículo muy polémico. La verdad es que pasan los años y sigue siendo polémico. Como vieron, es un artículo del 2005, para nada es nuevo, pero pues entre todas las personas que de alguna forma u otra nos dedicamos a analizar artículos, constantemente vuelve a ser citado o constantemente vuelve a ser utilizado como un argumento, eh, sobre todo cuando un campo se empieza a poner de moda. O sea, por ejemplo, este es un paper que salió antes del boom del microbioma, o que salió antes del boom del proteoma, o que salió antes del boom de, obviamente, todo lo que tenía que ver con COVID, y que salió antes del boom de muchísimas cosas. El boom que estaba en ese momento, cuando Ioannidis escribió esto, era el de los GWAS, y pues como pueden ver, se les va el cuello, ¿no? No los tira de la peor forma de metodología de investigación que existe. Y hay muchas personas que
ciertamente defienden este tipo de estudios. Y la metodología de estos estudios también ha mejorado mucho, eso hay que decirlo. Efectivamente, es un campo que reaccionó rápido a las críticas justificadas que había, no solo de John Ioannidis, y yo creo que el resultado es positivo. O sea, sin embargo, el artículo creo que vale la pena comentarlo, y bueno, pues saben que a mí me gusta poner a votación artículos clásicos, artículos nuevos y reportes de caso, pero algo que vale mucho la pena mencionar es, uno, las críticas que hace siguen siendo vigentes para muchísimos campos de la investigación. Hay unos que han respondido mejor que otros, pero muchísimos de los puntos que subraya siguen siendo un problema y es posible que lo vayan a hacer siempre. Por otro lado, también muestra cómo, en el caso específico de los GWAS, un campo de investigación puede mejorar sus prácticas. Hoy por hoy, es mucho más confiable un GWAS que se publicó, o sea, que se empezó a planear hace 2 años y se publicó esta semana, que un GWAS que se hizo hace 10 años, precisamente porque el estándar de calidad cambió. Entonces, mucha gente ha criticado tanto a Ioannidis como a este artículo de ser demasiado alarmista o de ser demasiado pesimista o de simplemente querer llevar la contraria todo el tiempo, pero vale la pena mencionar que la conclusión más importante que para mí es: ¿hay campos de estudio más confiables que otros? Es totalmente cierta, siempre será cierta. Y esto es importante recordarlo, pues porque no es algo estático, ¿no? No es que nunca se le vaya a poder creer al microbioma, no es que nunca se le vaya a poder creer a los estudios epidemiológicos. Es que hay que ser conscientes de que los sesgos y los incentivos tienen un impacto directo en la probabilidad de que esos hallazgos sean verdaderos. Es un artículo que hay que aprenderle mucho, sí es un poco técnico, sí es abstracto. Las conclusiones principales son intuitivas, también mucha gente critica esto como porque pues, no es, o sea, Ioannidis está tratando de inventar el hilo negro, no es como que necesitábamos un artículo para saber que si hay muchos sesgos en ese campo los resultados no son confiables, pero la forma en la que está ilustrado y explicado desde el punto de vista de matemático por qué es que esto ocurre, o más bien la magnitud del impacto de los sesgos, pues es valiosa, ¿no? Si tienen preguntas, pues con mucho gusto las vamos analizando. Gracias, doctor. Verónica Alejandra nos comenta: buenas tardes, doctor. Se dice que no hay trabajos de investigación perfectos, influyen diferentes variables, algunas ya comentadas por usted, y estamos de acuerdo, la interpretación de los resultados depende de la metodología de la investigación realizada, el control de variables y el tamaño de la muestra, reporte de efectos adversos y, por supuesto, tener precaución después de este análisis para la interpretación y replicación de los resultados publicados. Gracias, Verónica. Gabriela Martínez. Gracias, Verónica. De acuerdo con definir las áreas de estudio e investigación difíciles por la resistencia, sin embargo, es necesario. Yo enfatizaría eso. Definitivamente no hay resultados perfectos. Es imposible. Y de todos modos, también hay que enfatizar que no porque un estudio haya estado súper bien hecho, sus resultados van a ser vigentes por siempre. Eso es algo que yo creo que muchas veces pasamos por alto. Una vez que tenemos, sobre todo con los estudios clásicos, o sea, una vez que ya un estudio demostró algo que se vuelve estándar, cuesta muchísimo trabajo volverlo a cuestionar. Uno de mis ejemplos favoritos es, por ejemplo, el Surviving Sepsis y las prácticas de Rivers para el tratamiento de sepsis grave. O sea, cuando yo era interno, era el pan de cada día. Todo estaba basado en el protocolo de Rivers para sepsis. Se necesitaron 12 años y 4 ensayos clínicos aleatorizados doble ciego controlados, cada uno de más de $10 millones, para demostrar que ese protocolo solo servía en el contexto en el que Rivers lo publicó. En el resto del mundo real no servía de un carajo. Entonces, o sea, es súper importante volverlo a cuestionar, y en ese sentido, si la ciencia ya de por sí es lenta, para volver a cambiar un paradigma y para volver a cuestionar un paradigma o para cambiar algo derivado de un estudio que en realidad era un falso positivo, pues nos lleva la vida entera, ¿no?
no es que estemos obsesionados con no creerle a nada, o no es que estemos obsesionados con que las cosas sean perfectas, la perfección no existe. Sin embargo, si no somos conscientes de los factores que influyen en los sesgos de un campo o de un estudio, pues nunca los vamos a cambiar, ¿no? Entonces, entiendo perfecto cómo este paper ha sido criticado por optimista. Pueden ver que pues sí, y Antidices en general podemos ser una persona pesimista. De hecho, si ven entrevistas con él, van a ver que es todavía más pesimista en la vida real. Los editores de PLOS definitivamente ahí le pusieron un poco de arcoíris al texto, pero pues estoy completamente seguro de que esa sección de cómo mejorar las cosas la obligaron a decirla, no estaba en el texto original. Pero bueno, o sea, el punto está en que un estudio no necesita ser perfecto para ser relevante. Un estudio, o sea, eso también para que ustedes se animen a hacer su propia investigación. No se necesita la perfección para ser relevante. No porque un estudio parezca que es perfecto va a ser aplicable a la pregunta de investigación que ustedes tienen. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomar en cuenta que no porque esté publicado en una revista y tenga resultados estadísticamente significativos, nos deja con el mismo grado de certidumbre. O sea, el New England puede traer un paper de microbioma al lado de un ensayo clínico de vacunas, están en la misma revista, los dos tienen resultados estadísticamente significativos, pero ni de broma son resultados igualmente confiables, ¿no? Campos distintos del conocimiento tienen grados de incertidumbre diferentes. Eso está bien, eso es inevitable, solo hay que estar conscientes de ello cuando leemos eso. Claro, tiene toda la razón. Y es parte también de la provocación que tuvimos al escuchar el journal, en donde parte de las competencias más fuertes que tenemos que formar en el personal de salud, incluyendo medicina, enfermería, química y otras disciplinas, no es importante tener como tanta capacidad de retención, sino más bien la capacidad de saber cuál es la información correcta, dónde buscarla, tener elementos para decidir en qué plano usarlos y qué no usarlos, y también en la posibilidad de discutirlo de una manera mucho más objetiva, mucho más creativa y además constructiva, porque creo que eso es lo que más hace falta, el saber dónde usar y dónde no usar ciertos resultados. Entonces, algo que fue importante en esta invitación que le hicimos al doctor Adrián fue justo el que fuera honesto en decir como todo lo que tiene que decir respecto a un artículo y justo tener estos espacios académicos para poder comentarlo. Le comparto otro comentario de Jafet Felipe Méndez López. La discusión de los resultados hace evidente la claridad y la honestidad del investigador para contextualizar sus resultados. Absolutamente, ¿no? Por ahí dicen que la introducción la escribe el estudiante nuevo en el laboratorio, los resultados los escribe el doctorado o el postdoc, y la discusión la escribe el senior. En general deberían ser que todos escriben todo, pero la discusión en donde precisamente se tienen que reconocer los matices, interacciones complejas y el contexto de estos resultados con los demás, pues es en donde se muestra quién es quién. Hay investigadores que son así como merolicos o vendedores de productos milagro, ¿no? Que en la sección de discusión creen que es sección de promocionar tu idea o tu producto o tus resultados o a ti mismo, y hay otras en las que pues, la gente es mucho más sensata, honesta, y en donde pues efectivamente se transparenta pues no solo la ética de los investigadores, sino también qué también conocen el campo, ¿no? O sea, qué también conocen la relevancia de sus aportaciones y de los demás. Entonces, esto que Ioannidis pone como que lo que se necesita es un cambio de cultura, pues sí, se necesita un cambio de cultura definitivamente. Imagínense, lo decía hace 15 años y seguimos viendo eso lejos de que ocurra, pero al final del día, a lo mejor, o sea, ahora que Janet mencionaba esto, pues creo que
a lo mejor estamos privilegiando las habilidades o las competencias equivocadas, ¿no? O sea, en los hospitales es típico, o en cualquier campo de estudio, es típico que al que se le aplaude mucho es al que se sabe al dedillo todos los criterios de lo que sea, ¿no? Y la última publicación que salió ayer, y el que se sabe, no, o sea, a lo mejor deberíamos de privilegiar o de aplaudir más el criterio, que el saberse como el criterio de esto está bien hecho, esto no está bien hecho, que el saberse como merolico las últimas recomendaciones que solo cambiaron en 2 comas de las guías de práctica clínica, que no, o sea, los internistas tenemos particularmente ese defecto, ¿no? Es así típico de R3 de medicina interna, R4 de medicina interna, querer ahí discapantallar con el artículo que se publicó ayer y los 2 criterios que no cambian nada. O sea, no, la persona que sabe mucho de ciencia no es esa, es la que sabe diferenciar lo que vale la pena de lo que no. Y pues ya está. Pues, o sea, practicar eso es justo lo que se necesita. Hay un podcast que les recomiendo mucho, el podcast de Peter Attia, y la última entrevista que tiene con Layne Norton, que a mí la verdad es que Layne Norton Peter Attia me cae muy bien, pero justo hablan, me dio mucho gusto porque justo hablan de la utilidad de un journal club, porque en donde realmente puedes ejercitar eso, donde puedes repasar tanto el criterio de a qué le crees y a qué no le crees, como las herramientas técnicas y estadísticas de qué está bien y qué no, pues es un journal club. Y pues ojalá que sigamos teniendo este espacio. Muchas gracias. Eduardo Saldívar Esquivel, los resultados son objetivos, la interpretación depende del investigador. Y luego tengo otro por acá, de Jessica Camacho Ruiz. ¿Cómo identificar falseo de resultados en artículos científicos? Cuando uno es estudiante puede buscar que no toda P valor significativa tiene relevancia clínica. Sobre lo que comenta Felipe, yo les recomendaría otro paper de Ioannidis, está publicado en JAMA, y ese es como 4 años más nuevo, en donde, pues esto de que los resultados son objetivos es debatible. Lo que hizo Ioannidis en este paper fue que agarró 35 ensayos clínicos aleatorizados, porque es que esa es otra cosa, o sea, a los que trabajan en ciencias básicas, de ninguna forma estamos menospreciando esos campos de conocimiento. Por ahí dicen que hay biólogos de bata y hay biólogos de bota, y la ventaja de ser biólogo de bata o de bota, pues es que puedes repetir tus observaciones o tus experimentos muy fácil, ¿no? O sea, yo sé que cuidar células en cultivo es todo un arte que requiere disciplina, pero a ver, o sea, pues vuelves a cultivar tus células y en un mes tienes otro experimento. A ver, repite la cohorte de Framingham. A ver, repite el recovery. A ver, repite el premier. A ver, repite el sprint. O sea, en medicina no podemos repetir ensayos clínicos aleatorizados. O sea, simplemente no se puede. No tenemos esa ventaja que tienen otras ciencias que sí pueden con la probabilidad de reproducir un experimento. Entonces, lo que hizo Ioannidis es, bueno, si no podemos reproducir experimentos, ¿qué tal que agarramos los resultados? ¿Qué tal que agarramos la base de datos y se la mandamos a otro grupo de investigadores a que ellos la analicen? Y 35% de las veces las conclusiones cambiaban. Entonces, o sea, no repetimos el estudio, solo mandamos la base de datos a que volviera a analizarse. De hecho, ahorita justo estoy trabajando en un proyecto parecido, irónicamente, sobre un paper cuyo análisis estadístico estuvo a cargo de John Ioannidis. Entonces, básicamente es sopa de su propia medicina. Pero el punto es que escuchar a su propia medicina. El punto está en que esto de que los resultados son objetivos y la interpretación, pues mucha gente va a interpretar cosas distintas de la misma base de datos. Por ahí dicen que si le das una base de datos a 10 estadísticos te van a dar 10 respuestas diferentes. Eso es a lo mejor una exageración, pero bueno, o sea, hay que tomar en cuenta eso. ¿Y cómo encontrar resultados así falseados a la mala, cuchareados? No, yo sé que no es una respuesta, no hay una sola manera, hay varias cositas, y sí muchas veces se necesita más que nada, pues colmillo, se necesita de alguna forma, además de tener cierta suspicacia a mí se me hace que me están queriendo vender gato por liebre, se necesita pues, poner atención
en los detalles, porque la mayor parte de los resultados falseados no es que alguien se puso creativo con la base de datos y se inventó los números. Te ponen los resultados que obtuvieron, pero lo que está maquillado es el eje en la gráfica, la escala en la gráfica, el denominador en el tipo que utilizaron. Otra forma muy frecuente, hay un paper también maravilloso en JAMA de John Wisniewski, en donde demostró, o sea, lo que hizo fue que en los últimos, o sea, agarró el BMJ, Lancet y JAMA durante 2 años y demostró que cuando las cosas son positivas, se expresan en porcentajes y cuando las cosas son negativas las expresan en números absolutos. Y que hay veces, y que 33% de las veces, el mismo paper tiene discrepancia. O sea, no es que el paper haya demostrado, habló de puras cosas positivas y pues, no es que no saben que se tienen que reportar las dos. Literalmente los mismos autores en el mismo paper, cuando es bueno lo hablan en porcentajes, cuando es malo lo hablan en números absolutos, ¿no? Hay veces en que pues, el diablo está en los detalles y más que una fórmula de cómo encontrar que están falseados, pues es leer con detenimiento. Ese es otro motivo por el cual pues, es una muy mala idea cambiar tu práctica clínica solo por leer abstracts. Para identificar bien, tienes que pues, agarrar una buena taza de café y dedicarle 1 hora a un paper para leerlo de detenimiento. Claro que sí, y justo es esto, ¿no? En realidad es generar estas habilidades de dónde, cuándo, por qué, cuál es la población de referencia. Esto es algo que se ha discutido muchísimo y que va más allá hacia la medicina personalizada, la genómica, etcétera, porque pues evidentemente también las condiciones de raza, de género, etcétera, pueden hacer que estos resultados sean diferentes en diferentes poblaciones. Y venimos al comentario que nos hace Agustín Anaya. Doctor, ¿qué relevancia tiene el factor de impacto de una revista si no hay nada perfecto y las interpretaciones se aplican de manera diferente en diferentes campos? Ninguna relevancia, o sea, absolutamente ninguna. Hay joyas que se han publicado en revistas chiquitas y los grandes escaparates, ninguno se salva, todos han publicado tarugadas. O sea, a ver, obviamente se retractaron, pero Lancet publicó que las vacunas causaban autismo. O sea, ese estudio pasó revisión por pares y pasó proceso editorial. Que la hidroxicloroquina para el COVID y el New England publicó que para las náuseas del embarazo la talidomida era lo máximo y JAMA publicó que todo el mundo ha publicado tarugadas. Entonces, o sea, uno no puede fijarse en el factor de impacto de esas revistas porque han publicado estupidez y media. Y también es cierto que revistas muy pequeñas han publicado cosas enormes. Entonces, el factor de impacto, yo diría que sí está más o menos asociado con un buen proceso editorial, con que haya buena calidad, en que hayan revisado, pues que las imágenes estén bien y que, o sea, a ver, si es más difícil que se te vaya un error así grotesco en una revista grande que en una chiquita, sí es más difícil. Pero, no, o sea, a ver, hay muchas más publicaciones que en mi experiencia, procesos de revisión de contenido, revistas cognitivas sobre mi trabajo, las y o sea, muchas veces el revisor que de verdad, porque te das cuenta cuando el revisor lo leyó por encimita y cuando sí le dedicó tiempo, los mejores revisores no han venido de las revistas más grandes. En los procesos más estrictos o de mayor calidad tampoco han sido los de las revistas más grandes. Y sin embargo, pues es solo una forma de homogenización, ¿no? No quiero decir que no importa nada, pero definitivamente quiero decir que no es un predictor confiable que lo que estás leyendo. Porque esa es otra, que me han escuchado ya probablemente criticar mucho, que muchas veces por flojera de leer el paper con detenimiento o de aprender lo que se necesita para criticarlo, pues delegamos una responsabilidad que en realidad es nuestra en el comité editorial de una revista. O sea, tenemos esta idea como de, no, pues en el New England alguien lo ha de haber tenido que revisar y si fue bueno para ellos, es bueno para mí.
Y pues no, o sea, no, yo creo que no está bien delegarle a los comités editoriales una responsabilidad que al final del día es nuestra, porque la prescripción es nuestra, o sea, la recomendación médica es nuestra y pues no, no me parece que sea correcto delegar esa tarea porque no queremos tomarnos el tiempo o de leer con detenimiento o de adquirir o repasar las habilidades necesarias. Claro. Y bueno, también este es un buen ejercicio al interior de los grupos de trabajo, porque también es una realidad de que pues todos y principalmente el personal que está en formación está lidiando con poder dormir, comer, hacer todos los pendientes, estudiar, tener una vida social saludable, pero bueno, no siempre es tan posible, ¿no? Y justo esto también nos pone en la reflexión de que es importante también que los profesores y ahora sí que todo el personal que está alrededor de los alumnos en formación puedan facilitar estas cosas para crear estos espacios de discusión y que puedan tener un equilibrio entre lo que dice el journal, entre lo que están viendo con el paciente, entre las determinantes sociales que tiene el paciente, que esa también es otra. Podemos tener tratamientos perfectos, pero si el paciente no se adhiere, si no tiene una dieta adecuada, incluso si no tiene paz mental, puede ser que muchas cosas de esto no funcionen, ¿no? Entonces, es parte de una construcción entre los equipos de salud y que esto nos ayude a tomar mejores decisiones, nos ayude a tener una perspectiva más empática y solidaria con el paciente y también en cuestionar nuestros métodos dentro de los procesos de atención, que no sea como simplemente el modito que nos enseñaron de, bueno, pues el de base viene y nos hace puré en la revisión, tacatá, y ahí se quedó, sino más bien generar espacios saludables, ver qué parte podemos mejorar y que eso nos pueda dar un punto de partida mucho mejor para ser mejores médicos y mejores trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, doctor Adrián, ya no tengo más preguntas, pero no sé si quiera hacer algún comentario adicional. No, nada adicional. Les recomiendo esos otros papers que les decía ahorita. Ioannidis publica como si fueran sus, pero y no todo lo que publica es bueno, la verdad. Se meten ahí unos chismes muy feos también. Ahí el chisme del año pasado. Se peleó ahí muy feo con un revisor y también tiene su lado definitivamente oscuro, pero, o sea, este paper, la revisión sistemática hecha con hojas al azar de un libro de cocina, y el de las bases de datos que cambiaron de grupo de investigación, la verdad es que creo que son papers que definitivamente vale la pena conocer. Muchas gracias. Ahorita que estaba comentando de eso de las bases de datos, me acuerdo que también en otro seminario, justo haciendo esta compartición de bases de datos, se dieron cuenta de que alguien había eliminado una columna completa y el resultado que habían dicho de un socioeconómico para un estudio era totalmente diferente. Entonces, y esto también es parte de la práctica. Justo también asumimos que somos humanos. En el proceso de tenemos que publicar, muchas veces se cometen errores. Y el que tengamos una apertura crítica de recibir comentarios, de hacer revisiones entre nosotros, etcétera, nos hace mejores investigadores, ¿no? Y esto, yo aplaudo mucho esta parte de las revistas que piden las bases de datos para hacer las réplicas y que es una manera muy madura de ver la investigación, porque también esta es otra de las situaciones que tenemos que partir del punto de que nadie tiene toda la verdad. Todos tenemos un pedacito de verdad y justo en esta construcción vamos entendiendo la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Entonces, doctor Adrián, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias y nos vemos el próximo martes en el próximo Journal. Muchas gracias.
Gracias. Cuídense.